En el ocaso de una nación acosada por enemigos, una historia raramente contada emerge del polvo de la historia. La invasión de Polonia, un episodio de calamidad y traición que cambió el curso de la humanidad. ¿Qué secretos esconde esta tragedia que desencadenó la Segunda Guerra Mundial? Sigue con nosotros en este viaje a través de la perspectiva polaca, en un relato que te dejará sin aliento. Hoy exploraremos la invasión de Polonia desde la perspectiva polaca, una historia raramente contada de calamidad y traición que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Polonia, nacida de las cenizas de la Gran Guerra, era una nación acosada por enemigos. En un mapa de Europa Oriental redibujado después de la guerra, Polonia, aunque la más grande y fuerte de las nuevas naciones, quedaba empequeñecida por las superpotencias que se cernían en el horizonte. Al oeste, Alemania estaba frustrada por el corredor polaco que bloqueaba su acceso a Prusia Oriental. Al este, la Unión Soviética anhelaba recuperar su soberanía tras la Guerra Polaco-Soviética de 1919 a 1920. Para asegurar su futuro, Polonia forjó una alianza defensiva con Francia en 1921. Sin embargo, esta alianza distante ofrecía poca protección contra la agresión soviética, por lo que Polonia invirtió fuertemente en su defensa oriental. La situación pareció calmarse después de que Polonia firmara un pacto de no agresión con la URSS en 1932. Pero entonces ocurrió lo inimaginable: Alemania, aparentemente debilitada, volvió a surgir bajo el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler y se centró en las regiones étnicamente divididas que le habían sido arrebatadas por el Tratado de Versalles. Beck, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, logró aplacar la situación al obtener otro pacto de no agresión con Alemania en 1934. Sin embargo, este frágil equilibrio se derrumbó poco después cuando Hitler anexó los Sudetes alemanes en octubre de 1938. Polonia siguió su ejemplo y anexó Sawoja en Checoslovaquia, un movimiento que enfureció a Gran Bretaña y Francia. Alemania luego presentó demandas a Polonia, incluyendo la anexión de la ciudad libre de Danzig y la construcción de una carretera y ferrocarril extraterritorial a través del corredor polaco. Beck se negó a ceder a las demandas de Hitler, denunciándolas como una renuncia a la soberanía polaca. Además, se negó a negociar con los soviéticos cada vez más beligerantes. A medida que las tensiones escalaban, se hicieron planes para defenderse de un ataque desde el norte y el oeste. Sin embargo, todo cambió cuando Alemania anexó completamente Checoslovaquia en marzo de 1939, extendiendo la frontera polaco-alemana hacia el sur. En marzo de 1939, Polonia formó una alianza militar provisional con Gran Bretaña y Francia, con la promesa de apoyar la independencia de Polonia. Pero Hitler estaba buscando cualquier pretexto para justificar una invasión de Polonia. Mientras los Panzers se concentraban en la frontera, el mariscal Rys Mukel, comandante en jefe del ejército polaco, intentó movilizar desesperadamente a las fuerzas polacas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron obstaculizados por el Reino Unido y Francia, que insistieron en que Polonia no provocara a los alemanes. El 30 de agosto, un día después de la movilización general, las tropas alemanas vestidas con uniformes polacos lanzaron una serie de ataques de bandera falsa contra objetivos militares y civiles alemanes. Hitler denunció furiosamente estos supuestos ataques polacos en una emisión de radio esa noche, ocultando sus verdaderas intenciones. La guerra era inevitable. Antes de este punto, los generales polacos habían reconocido la imposibilidad de una postura defensiva convencional. Su estrategia, llamada Plan Oeste, consistía en retrasar a las fuerzas alemanas en las fronteras y retirarse a una línea defensiva a lo largo de los principales ríos, donde esperaban mantener la línea hasta que sus aliados lanzaran una invasión de Alemania. El éxito de Plan Oeste dependía por completo de que Gran Bretaña y Francia cumplieran sus garantías. A pesar de la falta de apoyo aliado, Polonia movilizó a unos 500.000 hombres, la mitad de los cuales estaban listos para el combate. A lo largo de la guerra, se movilizaron otros 500.000 hombres,
muchos de los cuales podrían haber sido movilizados mucho antes si el Reino Unido y Francia no hubieran desalentado la movilización polaca. El ejército polaco estaba organizado en 26 divisiones de infantería, 8 brigadas de caballería, una brigada motorizada, 3 brigadas de montaña, 2 brigadas acorazadas y 4 batallones de tanques independientes. Los soldados estaban motivados y disciplinados, pero estaban mal equipados debido a la relativa pobreza de Polonia. Sus comunicaciones eran obsoletas y carecían de transporte motorizado. Por otro lado, a pesar de lo que muestran las imágenes de propaganda, el ejército alemán tampoco estaba altamente motorizado o mecanizado, y ambos lados dependían en gran medida de los caballos. En cuanto a la aviación, la Fuerza Aérea Polaca tenía menos de 400 aviones modernos, pero sus mejores cazas, como el P-24, estaban desactualizados en el momento de la invasión. Además, muchos de estos aviones habían sido vendidos a otros países, lo que dejó a Polonia con un déficit en la defensa aérea. En el mar, la Marina polaca tenía solo 5 submarinos y 4 destructores, junto con varias embarcaciones más pequeñas. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la mañana, comenzó la invasión alemana con el bombardeo del depósito militar en Danzig por el Predreadnought de Schleswig-Holstein. El caos se apoderó de la región mientras las líneas polacas se desmoronaban ante los panzers alemanes. Al mismo tiempo, el ejército alemán atacó desde el oeste y los polacos resistieron detrás de barricadas improvisadas. Sin embargo, en otros lugares, las defensas polacas se derrumbaban rápidamente. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia finalmente declararon la guerra a Alemania, pero no llegó ningún apoyo militar. Las fuerzas polacas seguían perdiendo terreno en todos los frentes. El 5 de septiembre, las fuerzas polacas se retiraron más allá de los ríos Vístula y Dunajec, abandonando Polonia Occidental. En medio del desastre, los polacos pidieron a sus aliados que atacaran el débil frente occidental alemán. Francia respondió lanzando una ofensiva en la región del Sarre el 7 de septiembre, inicialmente obteniendo un gran avance. Pero luego, el 13 de septiembre, los franceses detuvieron su avance y se retiraron a la seguridad de la línea Maginot. Esta noticia fue devastadora para los polacos, ya que esperaban que los británicos se unieran a la lucha, obligando a los alemanes a desviar fuerzas hacia el oeste. Sin embargo, el 13 de septiembre, los franceses, a pesar de su impulso abrumador, detuvieron su avance y se retiraron a la seguridad de la línea Maginot. Sin la ayuda de sus aliados, Polonia se preparó para la resistencia. Más de 150.000 voluntarios civiles habían trabajado durante semanas para preparar una red de trincheras antitanques y barricadas improvisadas, convirtiendo Varsovia en una fortaleza. El 8 de septiembre, los defensores polacos observaron con mezcla de miedo y resolución cómo los tanques alemanes aparecían en el horizonte. El ataque comenzó en el sur, con los panzers alemanes tomando varios suburbios, pero los polacos los rechazaron detrás de sus barricadas improvisadas. Sin embargo, en otros lugares alrededor de Varsovia, las defensas polacas colapsaban. El 10 de septiembre, los británicos ordenaron una retirada general hacia la cabeza de Puente Rumana. Entre el 15 y el 19 de septiembre, las unidades polacas en Cracovia, Lwów y Poznan lanzaron contraataques, inicialmente con éxito, pero la falta de moral, la mala coordinación entre las unidades y la superioridad aérea enemiga convirtieron la batalla de Sura en una derrota aplastante. A pesar de todo, algunas unidades polacas resistieron con valentía, en especial las brigadas de caballería polacas, consideradas unidades de élite. Estos modernos jinetes de la caballería portaban rifles de cerrojo, rifles antitanque y ametralladoras, lo que les daba un gran poder de fuego. En la batalla de Mokeira, la brigada de caballería bolcovisca destruyó al menos 50 tanques alemanes y causó alrededor de 800 bajas, una de las pocas victorias polacas en la guerra.
Los trenes blindados polacos también montaron una considerable resistencia y causaron estragos en las líneas de suministro y comunicaciones enemigas. En total, alrededor de 10 trenes blindados participaron en aproximadamente 90 batallas durante la invasión. El 27 de septiembre, después de 3 semanas de feroz resistencia, la guarnición de Varsovia finalmente se rindió ante la casi completa destrucción de la ciudad. Uno de los defensores escribió más tarde: escuchamos en silencio estas sombrías palabras. No hubo preguntas ni comentarios. Nuestras mentes reconocieron la inevitabilidad de la capitulación, pero nuestros sentimientos no pudieron reconciliarse con ello. ¿Era este el fin? La lucha continuó en octubre cuando las fuerzas alemanas y soviéticas avanzaron por Polonia. En noviembre de 1939, el gobierno polaco en el exilio anunció que lucharía por la restauración de Polonia. A pesar de su resentimiento hacia Gran Bretaña y Francia por no haberles ayudado en la invasión, acordaron cooperar con ellos y organizar un movimiento de resistencia en su país ocupado. Esto culminó en el heroico pero condenado levantamiento de Varsovia. Y así, concluye esta parte de la historia. La invasión de Polonia desde la perspectiva polaca es una tragedia que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Si te ha interesado este episodio de la historia, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.